Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Si la gente supiera las cosas que se dicen detrás de cámara algún día, ¿eh? Me parece que lo importante, que reine, incluso a veces con la profundidad de los temas que se tocan, me parece que con esta alegría se tienen que llevar adelante. El buen clima de trabajo. Este tipo de cuestiones. Bueno, Miguel, yo comenté de alguna manera brevemente lo que fue el paso de nuestra presidenta en Naciones Unidas, utilizar ese escenario para los dos reclamos más importantes que tienen que ver con nuestra independencia económica y con nuestra soberanía política. Esto, la crítica al Fondo Monetario Internacional y el reclamo permanente para sentarnos a dialogar con Gran Bretaña por nuestra independencia y por nuestra soberanía en Malvinas. Pero bueno, fue bastante más amplio todo lo que pasó con la visita de la presidenta y esto es lo que queremos que charlemos. Sí, en esta oportunidad la presidenta ofreció 2 conferencias en 2 universidades que tuvieron básicamente una amplia repercusión en la Argentina, y es allí donde queremos poner el foco, dado que no queremos hacer un análisis de las relaciones internacionales, cuestión que nos excede. Ambas conferencias dictadas, decíamos, en universidades, y la que más de alguna manera trascendió, la que más repercusión tuvo por varios factores, fue la que se dio en Harvard. En primer lugar, digamos que la presidenta pareció mostrarse, o se mostró efectivamente abierta a las preguntas de los jóvenes, pero con una salvedad. Estos jóvenes que preguntaban desde un posicionamiento político inicial antes que hacer una pregunta concreta sobre algo que se quisiera saber. Daba la sensación, y después con el correr de las horas se pudo confirmar, que había todo un escenario montado donde era más importante la presentación de la pregunta que la pregunta en sí misma, y el lucimiento, si se quiere, de quienes eran quienes llevaban adelante las preguntas, en afirmaciones tales como decir: le agradezco, señor presidenta, por dejarme preguntar lo que muchos argentinos no pueden preguntar, o le agradezco, señora presidenta, por dejarnos hablar con usted, cosa que muchos argentinos no pueden hacer, y que tuvo una Cristina, digamos, ácida, que supo manejarse en ese escenario, más allá de los análisis de los acostumbrados detractores del oficialismo que encontramos en las plumas de personajes nefastos como el procesado Carlos Pañi o de la línea de Clarín. Lo concreto es que la presidenta dio respuestas. En algunos se pueden estar de acuerdo en algunas de esas respuestas, en otras probablemente sí, pero lo importante es que pudo verse efectivamente que de alguna manera el gobierno ha empezado a recoger el guante de manera subrepticia, diría yo. Me gusta marcar a mí, a partir de lo que fue, yo marco el anclaje en el cacerolazo del 13 de septiembre. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una serie de hechos, insisto, muy subliminales que vienen desarrollándose y que vienen marcando de algún, no sé si un cambio de agenda, pero otra mirada de parte de la presidenta y del propio Poder Ejecutivo. Primero, estas charlas en Estados Unidos, en ambas universidades. Pero después, no sé si ustedes habrán notado que no ha habido cadena nacional desde principios de septiembre en la Argentina. Además, ayer pudimos ver también a una presidenta muy suelta, muy sólida en el día de ayer en la argumentación, muy didáctica en la argumentación, y invitando a sus partidarios a de alguna manera a levantar el pie del acelerador, a no contestar con agravios, a no entrar en un juego que de alguna manera permita ver o mostrar, o que alguien diga que el oficialismo responde de alguna manera, si se quiere, violenta. En la presentación ayer de Martín Sabatel a cargo de la AFCA, se encargó puntualmente de marcar que no quería ni silbidos ni ningún tipo de desaprobación a los personajes
personajes que ella se refería, y trata de, me parece, de mostrar un estilo que tiene que ver, no sé si contemporizador, porque no le, a la presidenta ese falso... sería falso mostrar algún estilo contemporizador con algunos adversarios o enemigos políticos de la presidenta, pero sino ceder un flanco a aquellos que sistemática y permanentemente instalan la mentira como forma de construcción mediática y política, porque hay que tener el caso de Sabatella, es flagrante esta situación a partir de cómo la designación de Sabatella permitió ver cómo Clarín entra en contradicción con lo hecho hace 3 años atrás, cuando reivindicaba a Sabatella como una promesa, una joven promesa de la política argentina, y lo premiaba, y a personajes como Lilita Carrió, que también lo reivindicaban en la figura, pero que hoy parece ha sido determinado o definido como un estalinista, como una especie de comisario político del oficialismo. Me parece que tanto las conferencias como las últimas declaraciones de la presidenta empiezan a mostrar una relectura, me parece, interesante e inteligente de lo que fueron los cacerolazos, levantando de alguna manera el pie del acelerador, teniendo en cuenta además que los muchachos que están enfrente, sobre todo en el ámbito mediático, de acá al 7 de diciembre, cada vez van a ser más virulentos los ataques. Si uno se toma el trabajo, el desagradable trabajo de leer todas las mañanas los titulares solamente de los que plantea Clarín en La Nación, realmente hay que tener un estómago muy fortalecido, porque el nivel de virulencia es realmente notable. Sí. Incluso, Miguel, fundamentalmente lo que fue la conferencia de prensa con los jóvenes, cómo fueron manipulados, ¿no? Porque iniciar absolutamente todas las preguntas con estos clichés que le fueron armando, esto del cepo cambiario, del silencio, la falta de conferencia de prensa, y que después estos mismos autores de esto terminen celebrando la emboscada como el hecho inteligente y no crítico, ¿no? Porque al final la presidenta podría haber evitado este tipo de cuestiones, pero la verdad que nadie es capaz de evitar una emboscada, porque eso es lo que tiene la emboscada, esa situación artera preparada de antemano. Y la verdad que, aparte, conociendo el perfil, el carácter y la característica que tiene la presidenta, obviamente no hubiese rechazado ese tipo de cuestiones, pero de alguna manera lo que pone de bajo nivel y que pone en una actitud realmente indecorosa es aquellos que pergeñaron este tipo de pregunta para los chicos, incluso algunos reconocidos militantes del PRO, por ejemplo, ¿no? Exfuncionarios. Yo iba a discrepar con vos en eso, te iba a marcar el hecho de que yo no creo que hayan sido manipulados. Creo que la pertenencia de clase de las personas que preguntaban, recordemos que están en la Universidad de Harvard, una universidad reconocida internacionalmente por su excelencia, pero también por lo costoso de su educación, sí. Para lo cual, quiero decir, no es para cualquier familia sostener a un joven, o no tan joven, porque recordemos que son todas situaciones de posgrado, o sea, estas personas son cuanto menos licenciados, haciendo cursos de posgrado que son realmente onerosos. Por lo tanto, digo, hay una pertenencia de clase, hay un posicionamiento político ideológico en varios de ellos, y efectivamente hubo toda una operación, si se quiere, por atrás, no menor. Pero a mí me parece que eso es, te diría, lo menos redundante, porque al haber quedado demostrado quién era quién, me parece que habla en todo caso de la virtud de la presidenta de haberse expuesto a ir a jugar de visitante en un escenario que, a contramano de lo que suele suceder en cualquier tipo de conferencia, y eso demuestra el grado de operación, si se quiere, eran más aplaudidos los inquisidores, aquellos que preguntaban, que las respuestas. Sí, antes de esperar la respuesta. Cuando generalmente en este tipo de escenario es de esperar que se aplauda alguna respuesta lúcida de quien es entrevistado. Por lo menos era lo que tenía que dejar materia para el análisis, la respuesta. Bien. No la pregunta. En este caso las preguntas se generaban desde el aplauso, lo cual demuestra efectivamente, me parece, el grado de operación que hubo. Pero, insisto, me parece que acá lo que hay que resaltar es que la presidenta ha abierto el juego en algunas áreas. No creo que la realización de una conferencia de prensa determine la calidad de la república o de la calidad de una república. Creo que vos podés gobernar respetando las instituciones y no dar necesariamente una conferencia de prensa, pero sí me parece inteligente empezar de alguna manera a abrir el juego en un contexto donde desde algunos sectores quieren llevar la cosa a un extremo que
a partir de su situación de desesperación política notable. Bueno, y también lo que adhiero, Miguel, esta especie como, no de advertencia, porque no es el mecanismo, sino entender cuál va a ser el proceso político de acá el 7 de diciembre. Y obviamente, si nosotros entendemos que, entre otras cosas, el multimedio, el monopolio de la información, no solamente pone en juego su agenda política, pone en juego sus intereses monopólicos. Tienen casi el 66% de todos los medios en el país. Me parece que lo que sí hay que ir pensando, como vos decís, en la virulencia que van a ir tomando determinadas denuncias, determinados criterios, ir a la justicia. No sé si creo que han aparecido 1 o 2 demandas en la justicia sobre Alicia Kirchner, sobre sobre la propia Cristina en función de o no de su patrimonio. Si hay alguien que tiene blanqueado su patrimonio, debe ser la presidenta, que hace 12 años Daniel, que es funcionaria pública, y una de las cosas que hay que tener para ser funcionario público es transparentar. Los datos salen de la propia declaración de la presidenta. No es que un periodista hizo una investigación o un fiscal llevó adelante una investigación y se llegó a la conclusión y entonces ahora tiene que demostrar. No, son las propias declaraciones juradas que en su momento entregó Néstor Kirchner y ahora también la presidenta Cristina Fernández, que cuando en la pregunta de Harvard se le hace sobre su patrimonio, se deja de tener en cuenta, por ejemplo, que hubo una sucesión de por medio de una persona que tenía una importante fortuna como era Néstor Kirchner. Bueno, gracias Miguel, y bueno, vamos a seguir porque esta es nuestra columna semanal sobre el tema de actualidad nacional, y me parece que lo que va a llevar el foco de toda esta situación y este debate, y también celebro la decisión de incorporar a Martín Sabatella a este tema de la dirección del AFCA, porque creo que es un tipo serio, comprometido, auténtico, y muy honrado, ¿no? Porque es lo que vos decías. Ahora, que de alguna manera adhiere a este perfil, a esta característica de país, para aquellos que lo premiaban en el año 2008, 2009, como dijiste Clarín o la señora Carrió, hoy lo ven por haberse de alguna manera incorporado al proceso político que hoy lleva adelante en nuestro país nuestra presidenta, la descalificación de la manera que lo hace. Exactamente. Bueno, gracias Miguel, y bueno, como para hablar de política nacional y de todo lo que hablamos, lo importante es tener una mirada sobre el tema internacional. Lo vamos a invitar al licenciado Emilio Ordóñez para que el próximo bloque, ya el final de nuestro programa, sea sobre política internacional. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.